Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Por primera vez tengo el placer de contar con el Eborense. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con todos vosotros esta tarde. Gracias, Alberto, por invitarme. No, las gracias a ti por tu tiempo y bueno, también Olga y Nacho, ¿qué tal estás? También muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. gracias a ti, Alberto. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania en un momento donde estamos a la espera de que tome Trump posesión ya como presidente y ver por dónde puede tirar. También qué está sucediendo en Kursk, qué está sucediendo ahí en Ucrania. Hola, cuéntanos para ti también cuáles son también la actualidad. Bueno, para nosotros estos días son los días de las apuestas altas, tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania, porque estamos con alertas de ataque de los últimos 4 o 5 días, todos los días. O sea, hoy a lo mejor han sonado ya las sirenas 4 veces. Eso quiere decir que o están imitando un ataque o están realmente realizando alguna cosa, como un ataque con drones o algún misil por ahí. Así que Ucrania está intentando, digamos, poner su enfoque en los objetivos estratégicos como refinerías y bases de petróleo, que son cosas fáciles para el alcance de los drones, ¿no? Porque si se impacta una cisterna es un incendio seguro y son daños así, digamos, a largo plazo. Así que ahora mismo parece que están en llamas cuatro depósitos o refinerías rusas, porque antes de ayer hemos impactado una en Kaluga, hoy, no, ayer una en Kaluga, hoy una en Tula, ayer una en Tula, y todavía siguen en llamas la refinería en Varones y la de Engels. Entonces, Rusia tiene estos fuegos que son cosas muy espectaculares, que nos llegan vídeos y fotos, y ellos han hecho ataques a los civiles. Ha sido bombardeada la ciudad de Kryvyi Rih el viernes. Ayer hubo un ataque duro a Zaporizhia y a Kiev, la capital de Ucrania, el centro de Ucrania. Siempre cuando atacan Kiev y muestran esas imágenes, es como que más impacta más a toda la población porque como Kiev se considera una ciudad de las más protegidas. Mm, y esto también muestra que los misiles balísticos que ellos nos lanzan, que han lanzado 4 ayer, de los que hemos derribado 2, pero aún los misiles derribados, como se interceptan a una altura muy baja, caen y sus escombros hacen daño. Entonces el daño también es importante, aunque el misil haya sido destruido. Y esto es lo que Ucrania y Rusia están haciendo en vísperas de las elecciones, de la inauguración de Trump, ¿no? Porque todo el mundo piensa que vaya a haber un cambio en el curso de esta guerra con la administración de Trump. Algunos no son muy optimistas con su llegada, porque dicen que Trump lo que quiere es cerrar la guerra y olvidarse de hacer sus cosas y le da igual cómo termine porque no tiene mucha visión estratégica, y otros dicen que al revés, que Trump quiere darle un golpe muy duro a Rusia, tanto con petróleo como en el campo de la batalla, porque sabe que con Rusia solo se puede tratar cuando Rusia está realmente mal. Así que estas son las cosas que están sucediendo aquí en Ucrania, aparte del tema del frente, que los rusos siguen avanzando, ¿no? Es un avance muy paulatino pero firme. Ya tienen varias ciudades como Kurájave, que ha caído, y tienen en peligro otra ciudad que ha aguantado mucho tiempo, Chasiviar, y están formando digamos, unas fuerzas, están trayendo tropas de refuerzo a la ciudad de Pakrovsk, de la que estamos hablando desde julio o incluso junio de este año, que es una ciudad que ellos están rodeando. Entonces van cortando ahora mismo las carreteras de suministro. De las 3 que tiene esa ciudad, han cortado 2.
y es posible que la semana que viene corten la tercera. Es una ciudad grande, así que no tienen una posibilidad de entrar y destruirla y ocuparla, pero tienen esa capacidad de aislar las tropas ucranianas que están ahí y es algo bastante alarmante, aunque ya dura mucho tiempo con más o menos intensidad, pero ayer había 200 ataques en el frente y 99 eran justo en Pakrovsk. O sea, es un objetivo que Rusia se ha marcado muy claro. Y, y eso es. El Eborense, también No cuál es es tu poco. punto de... Sí, eso es. También cómo estás viendo la situación en el frente actualmente, tanto en Kursk como en Ucrania. A ver, enlazando con lo que ha dicho Olga, las zonas que ha mencionado. Curajove estaba claro que iba a caer desde hace ya varios días por la sencilla razón de que de los puntos en los que se basaba su defensa, básicamente desde el momento en que cayó Dalnie, ya estaba amenazada pues todo el dispositivo ucraniano y era fácil que a partir de ahí cayera. Lo que sucede es que una vez más Ucrania ha defendido con todos los medios que ha tenido a su alcance todo el territorio que es capaz de defender, es decir, le ha ido causando daño cada vez que Rusia ha avanzado, aunque la posición de Kurajove fuera una posición que ya estaba razonablemente perdida. Una vez más no se ha dejado embolsar, que eso es otra cosa. Yo leí en más de un canal, Dalnie ha caído, Kurajove embolsado. No ha habido ningún embolsamiento, ni en Kurajove ni detrás de Kurajove. Con lo cual, una vez más, las ZSU han hecho lo que ya nos tienen acostumbrados a hacer, defender el terreno, hacer daño a Rusia todo lo que pueden, y en el momento en que pierden las posiciones que son relevantes para sostener el frente, maniobran para establecer un nuevo frente sin dejarse embolsar. Eso en cuanto a Kurajove, que lo están celebrando algunos con mucha alegría, pero bueno, desde julio para acá, haber avanzado lo que han avanzado en ese saliente, pues a mí me parece no es demasiado impresionante. Todavía es menos impresionante lo que ha pasado en Chasiv Yar, porque aún siguen tratando de consolidar los rusos la posición al otro lado del canal. La semana pasada volvieron otra vez a intentar el cruce justo donde está la estación de bombeo y las conducciones de agua, y una vez más fueron rechazados. Bueno, fueron rechazados. Establecieron una cabeza de puente, fue aplastada la cabeza de puente y los que no se tuvieron que retirar una vez más. Os lo digo muy en serio, estaba mirando ahora mis notas, ya he perdido la cuenta de cuántos meses lleva el ataque sobre Chasiv Yar. Sé que lo quería Putin como regalo para el 9 de mayo. Lo que no dijo era de qué año. Entonces, bueno, a lo mejor todavía llega a Son tiempo. 2 años, son 2 años que dura, junto con Bakhmut. Empezó por el tiempo de Bakhmut y siguen ahí, ¿eh? O sea, Exactamente. Chachiviar aguanta como un campeón. Claro, exactamente. Se suponía que la proyección después de la caída de Bakhmut era hacia Chasiv Yar. Y 2 años después, Chasiv Yar no solamente resiste, es que está siendo un foco de atracción para el ejército ruso que les está causando mucho daño. Y el tercer elemento que ha citado Olga, que yo creo que es el punto más interesante en las próximas semanas, interesante, entendedme, esto no es un videojuego, esto, como yo he dicho en varias ocasiones, es una puta guerra. Y perdón por la palabra, pero es que yo creo que es una expresión que refleja muy bien lo que estamos viendo. Eh, el verano pasado, los rusos cometieron un error muy serio en el frente de Pokrovsk, y es que en lugar de tomar Selidove para ampliar su frente de ataque y asegurar, mejor dicho, para asegurar que tenían sus posiciones consolidadas al sur para poder enfocarse hacia el norte, lo rodearon. De tal manera que hayan perdido unos 2 meses alrededor de Selidove, perdiendo momento en lo que es el ataque propio hacia Pokrovsk, que se suponía que era el esfuerzo principal. Con lo cual, yo no sé si ahora, pese a todos los refuerzos que mencionaba Olga, que están yendo hacia esa zona, realmente están en condiciones de hacer daño en el corto plazo. Sí es verdad que no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, eh, porque, a ver, Rusia está avanzando hacia Pokrovsk. A ver si me explico. Respecto al frente ruso, Pokrovsk está hacia el norte. Bueno, pues Rusia no está avanzando hacia el norte, está avanzando hacia el oeste. La semana pasada, o a principios de esta semana, ya no me acuerdo muy bien, tomaron la vía férrea
que sale de Pokrovsk en la extensión entre las localidades de Kotine y Udachne. Y perdóname, Olga, por la pronunciación, pero me pasa un poco lo que Alberto, que me cuesta trabajo pronunciar algunos nombres. Es decir, han atacado en dirección al oeste, han cortado la vía férrea, que ya está bien utilizada por la cercanía del frente, con lo cual la duda ahora para mí no es si van a rodear Pokrovsk, que no creo que puedan rodearlo, sino sencillamente van a ir en dirección a Pokrovsk o van a seguir avanzando en dirección al oeste. En cualquiera de los dos casos, para mí, yo juzgo que es un avance a ninguna parte. El avance hacia el oeste desde la vía del ferrocarril, porque realmente no les lleva a ninguna parte, y el atacar Pokrovsk, que es una ciudad grande y por tanto con mucha capacidad de embeber tropas en un combate callejero, no lo veo. Por lo menos ahora no. Y ya para terminar esto, que no quiero enrollarme, rodear Pokrovsk hasta el momento, con la única excepción, que fue una excepción relativa, de Melitopol, las Fuerzas Armadas de Ucrania no se han dejado embolsar en ningún punto del frente, ni siquiera bolsas pequeñas, porque no quieren ver a sus unidades destruidas dentro de una bolsa. Por tanto, yo dudo mucho que Pokrovsk sea embolsado. Antes de eso, aunque sea un sacrificio grande, las ZSU preferirían retirarse detrás de Pokrovsk, pero no perder unidades para defender, perder unidades dejándose embolsar en la ciudad, quiero decir. Nacho. Así que Ah. someramente y enlazando con lo que decía Olga, pues eso es lo que yo te puedo decir hasta donde yo sé, claro. A ver, yo vuelvo lo que dijo Olga al principio. Asume Trump y, en serio pregunto, ¿y acaso Trump va a reforzar a Ucrania? Sabemos que no. ¿Trump va a cortar el armamento a Ucrania? Sabemos que es lo más probable. Lo sabíamos desde que MAGA, o sea, el grupo político de Trump, bloqueó desde, si no me equivoco, fue desde noviembre del 23 a abril del 24 toda la asistencia a Ucrania. Y desde entonces Europa se está preparando, sabiendo que Trump es plenamente partidario hasta ahora, con los datos que tenemos, con todo lo que ha hecho, sabemos que es partidario de Putin. Y Europa se preparó. Y entonces Ucrania también se preparó. Sería una buena noticia si Trump de pronto reconsidera su muy vieja amistad con Putin y decidiera ayudar a Ucrania. Pero por ahora Ucrania solamente cuenta con sus aliados en Europa, con Japón, con Australia, con la ayuda testimonial de Corea del Sur, pero Ucrania tiene que seguir por las suyas. Creo yo que va a ser un muy buen ejercicio mental para los próximos años tratar de adivinar qué va a hacer Trump y considerarlo en algún tipo de planes. Lo que se está construyendo en Estados Unidos es un tipo de gobierno que tiene la suma de los tres poderes, tiene la presidencia, maneja las cámaras, tiene mayoría en la Corte Suprema, se maneja de manera verticalista, o sea, son adictos al líder, y además con un presidente que se mueve más por su búsqueda de prestigio personal que por políticas de Estado. Entonces, principio de sanidad, principio de realidad, Ucrania va a seguir. Si hasta ahora, y esto también hay que decirlo, Biden, más allá de la aprobación del paquete de 61.000 millones, no entregó los 61.000 millones de dólares, entregó una parte. Y se compensa esa parte que no entregó con otras noticias que hay que ponerlas en el análisis, y es que Rusia llegó a los 20.000 vehículos perdidos. Para que se den una idea, el ejército de Alemania no llega a los 3.500 vehículos. En este caso estamos hablando de 20.000 vehículos. Se compensa ese probable, muy probable, el retiro de los Estados Unidos con una Rusia que hizo todo lo que estuvo a su alcance para llegar al 20 de enero en una posición que le resultara favorable. Avanzó, sí, avanzó algunos kilómetros en el frente de Donetsk. En el resto, en Zaporilla, en, en Kharkov, en Gerson, no avanzó.
no pudo recuperar Kursk. O sea que, bien que mal, yo no veo muchos cambios a partir del 20 de enero. Salvo que, salvo que la traición sea absoluta y Trump, está bien, puede no ayudar a Ucrania, pero si llegara a relajar las sanciones a Rusia, ahí sí prendería todas las alarmas y claramente Europa tendría que tomar una decisión histórica, histórica desde la Segunda Guerra Mundial, que es levantar anclas y romper la relación con Estados Unidos en tanto esté Trump, porque Europa se juega su supervivencia, en tanto que Estados Unidos se juega su prestigio, y esa es una enorme diferencia. Y Ucrania no tiene opciones. Y cierro con esto. ¿Cuáles son las opciones para Ucrania? Rendirse. Desde Bucha no es posible. Pactar desde los acuerdos de Minsk es imposible. Entonces, yo sugiero en adelante dejar de considerar, dejar a la idea de estar mirando todo el tiempo a Trump, que ya es casi como el tío que en las fiestas dice pavadas para llamar la atención, o se pelea con todo el mundo para llamar la atención. Es lo que hay. Ucrania tiene que seguir y va a seguir. Rusia no está llegando a las mejores condiciones. E insisto, puede avanzar en Pokrovsk, pero no avanza en Kursk. Y eso es un empate. En mi opinión, es un empate. Y no puede mucho más que eso. Si realmente pudiera avanzar mucho más, y avanza donde puede, ya hubiese desalojado a Ucrania de su territorio. Entonces, como dije, principio de sanidad, principio de realidad, principio de sanidad, eh, empecemos a analizar los hechos y dejemos que Trump asuma y que construya el muro en la frontera con México y que la paguen los mexicanos. Nada, eso. Pero Nacho, también hemos hablado de Europa, pero Europa tampoco está en un momento. Estamos viendo cómo los partidos ultra de un lado o de otro están creciendo y no son partidarios tampoco de apoyar mucho a No, Ucrania. eso es otra cuestión que tenemos que empezar a independizarnos de lo que dicen las redes. El AfD crece, 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 tiene un 30% de techo. Es una realidad. En las últimas elecciones parlamentarias tuvo un 30%. Marine Le Pen va a tomar el control, no logró más del 30% en Francia. En Gran Bretaña, no, la ultraderecha se viene con todo, ganaron los laboristas, y no me acuerdo el nombre ahora del candidato de ultraderecha, creo que sacó un 7%. Ahí la realidad es que las redes nos están diciendo que se vienen los musulmanes y la ultraderecha, y que están a punto de ganar. Y la realidad es que no. Son los mismos que dicen, y si se fijan en las redes, son los mismos que dicen que Rusia va a ganar. Digo, hay una Muy buen punto. independencia que también que se tiene que ganar, y es respecto al microclima que crean las redes. Sí, Que señor. Ucrania no va a poder, Ucrania no va a poder sin la ayuda de Trump, que viene la ultraderecha, y Musk que apoya a la AfD de Alemania. ¿Saben qué dicen las encuestas? 23% de la AfD. El resto va para los socialdemócratas, los socialcristianos y los verdes, que entre los tres suman casi el 78%. Entonces, independicémonos también de las narrativas, porque, insisto, si ustedes las analizan, todas esas tres corrientes, Rusia gana, viene la ultraderecha, nos invaden los musulmanes, vienen las tres de la misma fuente, del Kremlin. Olga o Lorenzo, ¿queréis decir algo a todo lo que ha comentado Nacho? Eh, es que Nacho, yo creo que a Nacho no le gusta nada Trump. Bueno, Nada. O sea, no lo le das ni confieso. una mínima opción que le damos los ucranianos. Pero es que, mira, cuando yo me fui a vivir solo, una de las cosas que aprendí es que ya no dependía de más nadie. No es que no me guste Trump. A ver, la única objeción que tengo es estética. Me parece todo lo estético de Trump, me resulta el hecho de que sea una persona de 80 años que se vista y actúe como uno de 20 y que los colores dorados mezclados con los pastel, me resulta desagradable. Pero es una cuestión estética. Es como si fuera vegetariano y me ofrecieran carne.
Es nada más que eso. El resto es analizar, pero sí, sí insisto que si uno toma posición con respecto a Ucrania, el abandono de Ucrania, el haberle cortado el aprovisionamiento de noviembre a abril, y no hace que me caiga muy bien Mr. Trump. Después de eso tengo que analizar, pero sí, uno toma posición, salvo por eso. Y después, si da una sorpresa, bárbaro. Es más, siendo Trump, es tan probable que haga una buena presidencia como que en el medio cambie de género y pase a llamarse Estela. Y se ponga unos pechos así de grandes. Es que Trump es eso, no se puede contar con una persona que, y cierro con esto, durante su presidencia pidió prohibir TikTok y cuando la Corte Suprema avanza la prohibición de TikTok, dice que TikTok va a ser reabierta. No es que me guste o no, es como el clima, está ahí, sucede y es impredecible. Pero este es con lo que cuenta Ucrania, que es impredecible, pero impredecible para el bien y para el mal, ¿no? Mm. Y nosotros hemos sufrido tanto mal que ya más mal es muy difícil que pase, ¿no? Entonces, nosotros sí que queremos tener esa puerta abierta, pero esa puerta abierta es más que nada que Putin le pisotee a Trump y Trump se cabre, que recordará que es un macho alfa y que empiece a mostrar las cosas, ¿no? Así que esa es la apuesta de Ucrania. O sea, es una apuesta que yo diría es irracional hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Que, eh, que queremos que Sí. haya un confrontamiento fuerte de las dos personas que no están muy bien de tal, pero que cada uno tiene detrás una maquinaria que le lleva la inercia, porque Trump no deja de ser el presidente norteamericano, no deja de tener ciertas obligaciones como una influencia, una potencia geopolítica en el mundo. Eso no lo puede ¿cómo se dice? Desconsiderar. Así que aquí, aunque haya gente muy negativa, yo creo que la mayor parte, que no sea muy grande, la mayoría, eh, mm, tiene esas expectativas, que sí, que vamos a pasarlo muy mal los primeros 6 meses de la presidencia de Trump, porque va a intentar hacer todo lo posible e imposible y liarla más, y hasta cuando ya él se convenza de que no hay otra forma de darle duro a Rusia para obligarla a hacer algo, pues a partir de ahí pues podemos tener cierto alivio, ¿no? Es Sí, como, es nuestra el, expectativa, ¿no? Que No, no sabemos el que... no digo que sea en vano la esperanza, lo que digo es, si de 2016 a 2020 no hizo nada consistente, después de que hubo una invasión a Crimea y a parte del Donbass, y si además se conoce que él tuvo inversiones en Rusia y reuniones con Rusia cuando aún no era presidente y era empresario, entonces coincido con vos que sería genial que se dé vuelta, porque por eso digo lo de TikTok. Sí, se puede, no es tan mal la esperanza, pero mientras tanto, el Eborense quiere decir también algo. Bueno, yo suscribo absolutamente lo que ha dicho Nacho de independizarnos de las redes sociales. Eh, según las redes sociales, según Twitter España, Franco está vivo. Y en Blue Sky España, más todavía. Realmente, si te tratas de informar por redes sociales, quitando alguna gema que te encuentras por el camino, es como si intentaras ver la luz del sol metiéndote debajo de la almohada. Es imposible. Al final te crean no solamente un estado de confusión en cuanto a la veracidad de las noticias, sino te crean una confusión mental que realmente te vuelven loco, que es algo que yo he dicho en varias ocasiones. Realmente te vuelven tan loco que eres incapaz ya de discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Nacho. Y también estoy de acuerdo con él en el hecho de que, a ver, yo no me creo que el gobierno de Zelensky no lleve meses trabajando sobre la hipótesis de que Estados Unidos cierre de golpe el grifo, incluso antes de que Trump ganara las elecciones, porque es una posibilidad, incluso con la administración Biden, que se ha llenado mucho la boca diciendo que iba a ayudar a Ucrania, pero en realidad no la ha ayudado tanto.
En consecuencia, yo estoy convencido que el gobierno Zelensky trabaja sobre varias opciones y trabaja sobre varios escenarios, uno de los cuales es efectivamente que Trump nos deje absolutamente colgados. Y en esa misma línea es por lo que Zelensky y su gobierno y muchos diputados de la Rada, a los que yo sigo en redes sociales para ver por dónde se mueven, no tanto para escuchar su discurso, porque me lo puedo imaginar sin verlo, sino para ver por dónde se están moviendo, qué países visitan, con quién se reúnen, con qué partidos, con qué ministros, con qué primeros ministros, etcétera, etcétera. Yo entiendo que ahí está trabajando desde hace ya muchos meses con la idea de establecer lazos aún más estrechos con un número de aliados que pueda suplir la carencia de la ayuda norteamericana. Norteamérica es la primera potencia económica del mundo, es la primera potencia militar del mundo. Dentro de 20 años no lo sé, pero ahora mismo, hoy por hoy, lo es. Eso es indiscutible. Tiene una capacidad de producir armamento que no tiene ningún otro país del mundo. Tiene ahora mismo armamento suficiente como para darle a Ucrania todo lo que absolutamente necesite y aún tener cubiertas sus propias necesidades defensivas. Por eso el primer aliado que uno busca es el más fuerte, Estados Unidos. Si ese me falla, y es una posibilidad, no nos engañamos, incluso durante la administración Biden, ¿qué opciones me quedan? Hombre, me queda hablar con Polonia, me queda hablar con los bálticos, que dentro de la ONU, de la ONU no, de la UE pueden presionar a países más grandes, como los bálticos, como Alemania, como el Benelux. Puedo hablar con Francia, puedo hablar con el Reino Unido, que no está en la UE, pero en este sentido está bastante alineado en general, aunque con su política siempre ha ido un poquito por libre, incluso cuando estaba en la UE. Entonces me estoy buscando aliados allá donde puedo encontrarlos. Y yo creo que ese trabajo lo llevan haciendo meses y lo llevan haciendo bien. La cuestión, si llegamos a este punto, es, ¿sería eso suficiente? O sea, la duda existencial para Ucrania ¿es suficiente, suponiendo que Estados Unidos deja de ayudarme por completo, ¿es suficiente la ayuda de Alemania, de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, de Polonia, de los Bálticos, para sostener una guerra de tal manera que no desaparezca Ucrania como nación? Yo creo que esa es la pregunta que es realmente la clave de todo. Por cierto, os habréis fijado que no he mencionado a España en la retahíla de países que he mencionado. No ha sido un olvido eh, al azar, ha sido absolutamente deliberado. Yo insistiría en que no es solamente hasta dónde puede aguantar Ucrania, sino hasta cuándo, hasta dónde está aguantando Rusia. Y me parece que eso es también, esto es tan importante, Mm. porque si vos ves la cadencia de pérdidas de Rusia, hay un punto de quiebre que es evidente. No puede seguir perdiendo entre 1.500 y 2.000 soldados por día, Estoy porque ya totalmente no. de acuerdo contigo, Nacho. Lo que sucede es que salvo que Zelensky tenga información muy, muy, muy clara de lo que está sucediendo en Rusia y en el Kremlin, yo entiendo que el gobierno ucraniano no puede trabajar sobre la base de que Rusia tiene para 3 meses de aguante y a partir de 3 meses se derrumba, porque entiendo que ese es un cálculo que o tienen información que puede ser, o tienen información muy, muy exacta que puede ser, porque seguro que tienen sus fuentes dentro de la propia Rusia, o sencillamente no te sirve para hacer una política de gobierno. No sé si me estoy explicando, perdona, Nacho. Sí, 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 sí. Olga, tenés cara quiero decir algo. Sí, Nosotros- sí, perdón. Yo tengo cara de decir que Ucrania también está muy machacada por esa guerra y tenemos Claro, muchos exacto. problemas internos y cada vez nos preguntamos hasta dónde aguanta Ucrania, pero no en el sentido económico que nos están ayudando Europa. De hecho, han hecho la auditoría, aquí había, no sé si es cierto de las fuentes abiertas, que toda esta ayuda militar en realidad no es tanto para Ucrania, sino para refinanciar las empresas norteamericanas y todo eso. Y en realidad Ucrania en lo que recibe de los Estados Unidos es 1.000 millones al mes y tanto 1.000 millones al mes es la ayuda europea. Es decir, por supuesto, los norteamericanos tienen muchas más armas, porque los europeos, aunque pudieran hacer más dinero, darnos más dinero, en realidad, como Dinamarca, ¿no? Lo invierte en la producción de armas ucranianos muchas veces, ¿no? Y nos financia nuestra propia producción de armas, que es una opción, ¿no? Porque las armas, si Ucrania las fabrica por sí misma,
salen mucho más baratas que si o sea, en el término del valor que se le atribuye, ¿no? Financiero a todo esto. Así que tenemos una parte que se autofinancia Ucrania y las dos partes que financia Europa y los Estados Unidos. Entonces, nuestra opción, aparte de involucrar más países, que estamos ahora acechando a la Corea del Sur, por ejemplo, sabiendo que ellos sí que tienen bastante arsenal que se puede ser transferido por países terceros o por lo que sea, este arsenal que existe. Incluso estamos ahí negociando con Siria, porque en Siria había arsenales rusos que todavía no han sido destruidos por Israel y también Ucrania podría alguna cosa sacar de ahí. O sea, vamos buscando, porque nos faltará armas sí o sí. O sea, incluso si Trump sigue financiando y sigue mandando ayuda. Y al tema interno, Ucrania está en una crisis bastante importante, os lo digo por el gobierno y tal. Entonces, nosotros también necesitamos algún tipo um, de cambio para volver a reunificarnos y volver a hacernos fuertes. Y esto es la tarea de gobierno de Zelensky que yo no veo por dónde va a salir. Vale, entonces, por supuesto, esperamos esa caída de Rusia económica, pero probablemente va a ocurrir un poquito más al final del año 25, aunque eh, está fermentando, pero no está todavía a la vista. Y Rusia puede quedarse sin comer, sin beber, pero haciendo guerra. Es un país que no tiene derecho a voto. Quiero decir, cuyo pueblo no tiene cómo influir en su gobierno, a diferencia de otros países. Entonces, si Putin quiere seguir con la guerra, va a tener a los millones muertos de hambre, pero siguiendo la guerra. O sea, Es que entonces, es una cosa Putin sin guerra no sigue al mando, lo sabe. dándose. Mm. Y esto es algo complicado, ¿no? Que nosotros tenemos que siempre estar balanceando, que estamos desgastados por esta guerra, tanto Claro. Rusia como Ucrania. Y, y es un desafío donde Ucrania necesita mucho respaldo, por ejemplo, por parte de Europa. Por eso se están hablando de incluso traer tropas de fuera, ¿no? De británicos o franceses. No creo que pase, pero necesitamos. Ya en algún momento vamos a necesitar hasta eso. Y esto es una decisión que es para Europa es muy dura. O sea, es una decisión, ¿vale? Que Europa no está dispuesta a tomar todavía. ¿Mm? Sí, otro problema añadido a todo esto es que Estados Unidos tiene un gobierno, tiene un parlamento, en Europa tenemos un montón de ellos. El problema es que la Unión Europea no tiene instrumentos a través de los cuales canalizar su política. Nos hemos dotado, y ya bastante es, nos hemos dotado de elementos que asemejan al gobierno y al Parlamento de una nación, pero en el fondo siguen siendo veintitantas voces, cada una con sus propios intereses nacionales, a veces contrapuestos. En fin, la complicación es, en fin, pero en cualquier, hombre, lo que pasa es que la ventaja, desde el punto de vista ucraniano, es que la ayuda por parte de Europa y la sensación de que Europa no quiere dejar abandonada a Ucrania, de momento parece que no flaquea. Quitando los díscolos de la familia, que ya sabemos dónde están, pues hombre, para Ucrania no parece que haya nubes más serias en Bruselas de las que hay en Washington, D.C. Sí. Y en Ojalá no me Berlín, equivoque. hasta febrero que haya elecciones en Berlín, todas las encuestas hablan en contra de Scholz, que sabemos que bloqueó unos 3.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, a pesar de sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. Lo que sí se puede prever, si se quiere hablar del efecto Trump, es que en la medida que siga, si va a cumplir la mitad de lo que dijo, va a debilitar a la OTAN, ¿sí? Mm. Porque por la vía del pedido de aumento de presupuestos, recordemos, primero reclamó que subieran al 2%, cuando subieron al 2% la pide 5%.
Entonces, lo más probable es que por la vía de la OTAN no haya mucho para hacer porque con sus cosas Biden apoyó siempre a Ucrania. Con tibieza a veces de frente y a veces mal, pero Estados Unidos era parte de la coalición. Era previsible que no lo sea por Trump, por los motivos que dijimos antes. Y por aparte, si sos de la OTAN, no te andas peleando por Groenlandia con Dinamarca, por ejemplo, o con Canadá, que también es miembro de la OTAN. Entonces, la otra cuestión, lo que vos decías, la Unión Europea es un elefante burocrático. Mm, Cada vez que se tiene que tomar una decisión, es más fácil demoler Roma y construirla de vuelta que tomar una decisión en Bruselas. sí, Entonces, lo más previsible es que los países, frente a la urgencia del momento, empiecen a aplicar lo que hicieron los países bálticos, lo que hace Gran Bretaña, que no es parte de la UE, que es la ayuda bilateral. O sea, no sí, canalizarla a eso través es, de la Unión Europea, eso es. sino... Y también lo había hecho Alemania antes de que Scholz, que es otro que es parecido a Trump, digo, porque tenemos alguna experiencia con gente que cambia de opinión. Una parte importante de la ayuda fue a través de acuerdos bilaterales. Polonia, ni hablar. Polonia es casi todo bilateral. Entonces, existen mecanismos, digo, porque estamos como acostumbrados siempre a analizarlo desde los puntos de vista usuales. Pero como es supervivencia, insisto, no solamente Ucrania se juega su supervivencia, sino que también Europa, una amenaza directa, separado ahora del tío Sam, que siempre fue el que nos protegió, bueno, se van a dar algunos cambios. Es necesario que se den algunos cambios. No será como antes, pero bueno, de alguna otra manera va a suceder. ¿O acaso creen que Polonia, que está construyendo el mayor ejército, el ejército más poderoso, que va a tener Europa va a depender como Ucrania de las decisiones de Estados Unidos o de la Unión Europea? Gran Bretaña no lo hace y Turquía, que no pertenece tampoco a la Unión Europea, pero pertenece a la OTAN, ¿ustedes creen que va a jugar su rol como proveedor de gas alternativo a Rusia y haciendo que ese megaproyecto que hace que Europa dependa en gran parte de Turquía va a dejar sola a Ucrania? Entonces vamos a ver muchos movimientos. Va a ser fascinante. Yo lo que digo es, Sí, no hay que tener miedo, hay que informarse, porque por ahí el miedo es un sucedáneo de- del desconocimiento. sí. Permíteme un detalle, Nacho. Yo esta tarde estaba viendo las encuestas electorales en Alemania y yo no descartaría, a la vista de las últimas encuestas, un gobierno de gran coalición entre la CDU y el SPD, o sea, entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas de Scholz, porque el Partido Liberal está de capa caída. No creo que ninguno de los dos quiera pactar con AfD y hacen bien. Y tampoco veo a ninguno de los dos queriendo pactar con Die Linke o con partidos más a la izquierda. Así que pudiéramos encontrarnos con que Scholz siguiera en el gobierno como parte, como ministro de un gobierno de gran coalición entre la CDU y el SPD. Y a la hora de apoyar, los verdes se sabe que están con Ucrania y también Scholz, dentro del partido de la socialdemocracia, enfrenta un montón de resistencias y ha Sí. sido objeto de muchas críticas Ujú. cada vez que dejó o tembló para apoyar a Ucrania. Recordemos con la crisis de los misiles Taurus. Eran los propios Sí, socialdemócratas los que sí, tenés que entregárselos. Y bueno, él es como, bueno, cuando uno conoce un poquito de la política alemana, eh, proceden como con el lenguaje, hacen palabras larguísimas y tardan un montón en decir lo que nosotros tardamos en estornudar. Mm. Mm. ¿Cuál suena parecido un estornudo a una palabra en inglés, en alemán? Nada, no se enojen los alemanes, un chiste. yo en su día aprendí alemán, pero ahora mismo ya casi ni me acuerdo, así que no me arriesgo a pronunciar nada en alemán, por si acaso. Es fácil, te pones un montón de pan en la boca y hablas. Bueno, así. No, Pero Nacho, lo que ha dicho Olga también es importante que no lo has comentado, que es también el propio gobierno de Ucrania. De lo es que que, sí, es que eso va de suyo. El gobierno de Ucrania tiene enormes dificultades derivadas, a ver, y si quieren nombro más.
entró en default con su deuda en el mes de noviembre. Está negociando con el Fondo Monetario porque necesita financiamiento. Porque si bien va a crecer el PBI, no está creciendo en productividad y porque enfrenta enormes problemas de abastecimiento de energía, por ejemplo, producto de los ataques. Y eso hizo que afectara su capacidad no solamente de abastecer a la población, sino a la industria. Quieren que siga con los problemas. No está resolviendo cómo aumentar la dotación de personal porque se niega a bajar la edad de conscripción. Y sí, todos esos son problemas. Lo que pasa es que, aparte de ser invadido, sí, está, yo digo, está siendo invadido y tiene también un montón de problemas. Pero como decía antes, me parece que hay que poner los pros, los contras de todos los lados que están involucrados, de todas las posibles reacciones. Y al final de esa ecuación, vuelvo a preguntar, ¿qué opciones tiene Ucrania? Ninguna. Resistir, No. ¿eh? ¿Rendirse es una opción, no, Olga? No, no, rendirse Yo no diría, es una opción, es resistir. Lo que pasa es que resistimos, y yo no sé cuánto todavía podemos resistir, ¿vale? Porque es físico, ¿vale? Yo os digo desde mi punto de vista, o sea, mi capacidad física de aguantar cosas ya es la mitad. ¿Cuánto duraré yo? Imaginaos la gente que está en las trincheras desde hace 3 años casi y no las cambiamos. Y no cambiamos porque nadie quiere tomar las medidas impopulares, que son obligatorias durante una guerra de esa envergadura, ¿no? No, tenemos que el gobierno madure y no acaba de madurar. ¿Vale? Por Entonces ejemplo, bajar estamos a llevando 20. este peso Ujú. encima de los hombros todos y no vamos bien. O sea, tenemos que ir cambiando. Y a mí me preocupa porque la resistencia también es unidad y yo veo que ya la gente empieza a rechistar, cosa que antes no había. Antes pues se enfocaban, esa es la guerra, este es el enemigo y ahora estamos un poco diciendo, ¿esto qué es? Que tiran Ujú. del carro a los mismos y están ahí la gente que dispersa. Entonces, claro que no quiero dar el pie a la propaganda rusa, pero tenemos cosas que hay que resolver. Ujú. Por Sí, y esto es un poquito el reclamo de la población de Ucrania. Sí que todavía seguimos siendo la mayoría los que decimos que hay que resistir lo que haga falta. Todavía, pero ya somos menos y cada vez vamos a ser menos. Y el voto de confianza cada vez es menos al gobierno, me refiero. Entonces, si no cambian las cosas, esto también es un poquito movedizo. Entonces, yo lo que espero es que Rusia empiece a flaquear antes que nosotros, Ujú. Es una porque lucha de una... resistencia. Es quien resiste más. Y coincido con vos, por ejemplo, bajar la edad de reclutamiento es una decisión absolutamente impopular que no se está tomando mientras faltan hombres en el frente. Sí, pero no es esto, Nacho. El problema es que todavía, según la ley actual, hay de 3 a 4 millones reclutables. O sea, no hace falta todavía emplear una extensión de la ley, ¿no? Porque ¿Por qué no justo la llega? faja, la faja etaria de 18 a 25 es cuando Ucrania tuvo una caída demográfica brutal de natalidad. Entonces, la cantidad de la gente que va a entrar en la faja reclutable es muy baja, porque tú ten en cuenta que empezó la guerra y todas las madres de chicos de 15, 16, 17 años los han sacado. O sea, los chicos de 18 años son casi no los hay aquí en Ucrania, Y ¿vale? Entonces, entonces, de 18 a 20 y algo. Entonces, solo nos quedan de 23 a lo mejor a 25 o lo que sea. O sea, te no hago una es pregunta. Entonces, claro, ¿qué es que están faltando? Es como dice Zelensky, que están faltando armas para formar más brigadas. y personal, pero un reclutamiento, digamos, más inteligente. Un reclutamiento que tenemos, por ejemplo, policías, reservistas, fuerzas especiales y todo esto que no se recluta porque están reservados por el gobierno.
Entonces hay que remanejar todo esto. O sea, Mm, todavía hay gente para reclutar antes de buscar a los chicos de 20 años. Y esto es el gobierno que tampoco quiere hacer porque no le beneficia. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos un poquito rechistando, ¿no? Y esto es una resonancia social importante en Ucrania. ujú, Bueno, es normal dado el agotamiento de guerra que sufre más Ucrania que Rusia, que a fin de cuentas es el país que más caro está pagando esta guerra. No nos olvidemos que Churchill recibió una moción de censura en la Segunda Guerra Mundial. Al propio Churchill, pues llegó un momento con mayoría absoluta en la Cámara, la ganó, gracias a Dios, pero vaya, que es normal que llegue un momento en que gente incluso con peso importante, con voz importante en la opinión pública, diga, no confío ya en la dirección de la guerra. Tenemos que hacer un cambio en la dirección de la guerra. Eh, Quizá no sea lo más inteligente cambiar de líder en las circunstancias, pero que surja la voz, yo diría incluso que es sano, porque en un momento determinado puede ayudarte a discernir ideas. No estar de acuerdo con la dirección de la guerra. ¿Por qué no? ¿Qué crees que deberíamos hacer para dirigir mejor esta guerra? Podría ser sano en una sociedad que sea sana. Lo que pasa es que, bueno, en mitad de una guerra es complicado tener la cabeza tan fría. Yo ahí prefiero no opinar porque no conozco con mucho detalle la política interna de Ucrania, mucho menos la moral de retaguardia y además me parece un asunto quizá el más delicado de la guerra. A mí me preocupa más que salte por los aires la retaguardia ucraniana que no el que hagan las fuerzas rusas un agujero de 20 kilómetros de ancho en el frente de Pokrovsk, por ejemplo. Así de claro os lo digo. mm. Sí, Así es. en fin, hay que ver la realidad tal como es. Por eso decía, la realidad es lo que hay. Entonces habrá que ir viendo. Estamos mañana asume Trump y pasado mañana el mundo probablemente siga más o menos como sigue y lo que suceda va a suceder. Pero bueno, vos, Olga, estás ahí, vos sos la que pone el cuerpo, así que sabrás más vos qué es lo que, en dónde impacta, que lo que uno puede teorizar desde tan lejos. Mm. Mm. Sí, sí, porque nosotros estamos callando en realidad todas las cosas de discordia social que hay en la sociedad, porque no nos beneficia de cara al exterior, ¿no? Que tenemos que permanecer unidos y mostrarnos unidos, porque queremos ganar esta guerra, pero también la propaganda rusa y todas las acciones del gobierno no ayudan, ¿no? A todo esto, porque es algo que la sociedad que está ya muy desgastada, pues es psicológicamente muy vulnerable, ¿no? Y necesitamos una actuación muy sabia por parte del gobierno, que no vemos. Y eso es algo, yo no quiero ser como la gente me dice, es que tú estás detonando. Yo no estoy detonando, yo estoy constatando, ¿vale? Yo hablo con la gente, yo voy al hospital, yo hablo con los militares, con tal, con mucha gente. O sea, no es Olga que se inventa cosas, no, es Olga que transmite las cosas que hay. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, ya nos veremos otro día y daros las gracias. Con lo que dijo Olga es más que suficiente. Sí, yo creo que es un buen colofón. Me vas a permitir un pequeño detalle, Por supuesto, Alberto? sí. Ya sé que hay alguna gente que me lo toma como manía. El próximo domingo, día 26, en el frente norte de Ucrania, en Bielorrusia, se va a perpetrar otro atraco a las libertades del pueblo de Bielorrusia. Y no quiero olvidarme de ellos porque la tiranía de Putin tiene ahora mismo a dos pueblos esclavizados, al pueblo ruso, al pueblo bielorruso, y tiene en una guerra de pura existencia al pueblo ucraniano. Con lo cual Putin está haciendo más daño de lo que podemos pensar y está haciendo daño en un país que además a mí me interesa mucho fijarme en él, que es Bielorrusia. Yo a los bielorrusos que me puedan estar escuchando, pues mucho ánimo, poco más podemos hacer. Y bueno, pues yo espero que el día siguiente a la caída de Putin, no, mejor el día antes de la caída de Putin, Lukashenko sea ya historia.
No quería olvidarme de ellos. Por supuesto. Y también de Georgia también, que está pasando un momento también delicado. Sí, Así que chicos, pues muchísimas gracias a los tres y ya nos veremos en otra ocasión. Claro que sí. un placer. Gracias. Un abrazo. Gracias, Hasta la próxima. Alberto. Hasta luego.